En el corazón de la bulliciosa Madrid, anidado en lo alto de un edificio con vistas al Parque del Retiro, se encontraba el Fénix, un restaurante de élite que olía a éxito y a ambición. Su aire era denso con la mezcla de azafrán, vino caro y el sutil aroma de los lujos. Entre el personal, que se movía con la precisión de autómatas perfectamente entrenados, estaba Sofía Ramírez, una camarera de 26 años con ojos color de tormenta y una serenidad que desmentía la furia que albergaba en su interior. Ella era, para todos los efectos, un fantasma silencioso en aquella jaula de oro, invisible, a menos que fuera necesario, pero bajo la superficie de su uniforme impecable latía el corazón de una princesa caída, un alma que se había consumido en un duelo silencioso y en una venganza que aún no había encontrado su momento. Su presencia era una amarga ironía. Servía a las mismas personas que una vez fueron los iguales de su familia, personas que los abandonaron sin pensarlo dos veces cuando la desgracia les golpeó. Hola, me llamo Alejandro Banderas y soy su narrador. Si les gusta este video, sigan mi canal y suscríbanse. Publicamos videos a diario. Ahora, continúen con la historia. La vida de Sofía no siempre había estado marcada por el sonido de las bandejas y el brillo de los cubiertos. Su padre, Julián Robles, había sido uno de los historiadores y conservadores de arte más respetados de España, un hombre cuya opinión podía determinar el destino de una obra maestra. Su madre, una mujer culta y elegante, la había criado entre los viñedos de La Rioja, imbuyéndola de un amor por la historia, la música y los idiomas. El latín, para ella, no era una asignatura académica, sino el lenguaje en el que sus padres se susurraban secretos y cariños, la lengua de las nanas de su madre. Pero todo ese mundo de elegancia y conocimiento se hizo añicos hace 5 años, cuando su padre fue acusado de orquestar un gigantesco escándalo de falsificación. La obra El retrato del alquimista, que él había autentificado públicamente, resultó ser una brillante pero moderna falsificación. El peso de la vergüenza, las deudas legales y la traición de un socio de negocios, Ricardo Torres, lo destrozaron. La vida de Sofía no era solo un monótono ir y venir de mesas. Bajo la camisa blanca almidonada y el delantal negro, latía el corazón de una princesa caída, un alma que se consumía en un duelo silencioso por el honor perdido de su padre. Su única confidente en el restaurante era su compañera, una camarera de nombre Elena, de lengua afilada y corazón amable, que a menudo se maravillaba de la paciencia de Sofía. «No sé cómo lo haces, Sofía», dijo Elena una noche, mientras pulían interminablemente los cubiertos en la trastienda. «Si el señor Vega de la mesa 4 chasquea sus dedos una vez más, juro que le clavaré un cuchillo de mantequilla». Sofía solo esbozó una leve sonrisa, un gesto amargo que no alcanzaba sus ojos. «La paciencia es un arma, Elena», respondió, su voz baja y uniforme. «Solo hay que saber cuándo usarla». Levantó un tenedor, inspeccionándolo en busca de manchas inexistentes. El reflejo en el metal mostraba a una joven de aspecto cansado, pero en sus ojos, color de tormenta, un fuego ardía con una intensidad que ningún revés de la fortuna había logrado apagar. No estaba simplemente sirviendo mesas, estaba esperando una oportunidad, cualquier oportunidad, para recuperar el honor de su padre. Esa oportunidad estaba a punto de cruzar la puerta del restaurante en una noche de martes. La reserva había sido hecha bajo un nombre que provocó un murmullo de energía entre el personal de élite, el de Ricardo Torres. Antonio, el gerente, un hombre que dirigía el Fénix con precisión militar, reunió al personal. «El señor Torres es uno de los inversores más importantes de nuestro grupo», advirtió, su voz un eco severo en el silencio de la sala.
Es exigente. Todo debe ser perfecto. Sofía, tú atenderás su mesa. Tu profesionalismo es inigualable. Sofía asintió, su expresión imperturbable, pero en el fondo de su ser, un nudo familiar de resentimiento se apretó en su estómago. Conocía el nombre: Ricardo Torres, un titán de las finanzas, un depredador de la sala de juntas, un hombre que había construido un imperio de millones de euros sobre las ruinas de otros. Un hombre que encarnaba el dinero nuevo en su forma más cruda y despiadada. Un hombre que, según su padre, había destruido su vida. Cuando Ricardo Torres llegó, era la encarnación perfecta de la arrogancia y la ostentación que Sofía había imaginado. Alto, con un traje de alta costura que parecía gritar su propio precio y un reloj en la muñeca que valía más que su apartamento y el de su madre juntos. Su sonrisa era un destello depredador de dientes blancos. En su brazo, una mujer que parecía más un accesorio que una persona, deslumbrantemente hermosa y dolorosamente delgada. Fue conducido a la mejor mesa, un rincón con vistas panorámicas que solo era concedido a los más importantes. Estaba en la sección de Sofía. Al acercarse, sintió un familiar nudo de resentimiento apretarse en su estómago. Era solo otro pavo real arrogante, otro hombre que la veía como nada más que un par de manos para traer su comida y bebida. «Buenas noches», dijo Sofía con una voz calma y equilibrada que no traicionaba el desprecio que sentía. «Mi nombre es Sofía y seré su camarera esta noche. ¿Puedo ofrecerles agua para empezar?» Él ni siquiera la miró. Estaba demasiado ocupado mostrando algo en su teléfono a su acompañante. Simplemente hizo un gesto despectivo con la mano. «Tráenos un Vega Sicilia único del 98 y no lo agites», ordenó con la voz de alguien que espera ser obedecido sin cuestionamientos. Sofía conocía el vino. Costaba 12.000 euros la botella. «Una excelente elección, señor», dijo, manteniendo una compostura de acero, la máscara de camarera impecable perfectamente en su lugar. Él se inclinó hacia su acompañante y su voz, un murmullo grave de arrogancia, comenzó a hablar sobre una reciente adquisición, una empresa rival que había desmantelado y vendido por piezas. Hablaba de la vida de las personas como si fueran números en una hoja de cálculo, su voz goteando con un desprecio insaciable por aquellos que consideraba inferiores. Sofía se alejó hacia la bodega, su mente una tormenta de furia, pero sus manos firmes, sin traicionar la emoción que sentía. El ritual de descorchar y servir el vino, un acto que había practicado a la perfección, se convirtió en una danza de gracia y desprecio. La máscara de la cortesía se le cayó de golpe, reemplazada por el rostro de una mujer que había vivido el infierno y había vuelto con fuego en la mirada. El ruido ambiental del restaurante, el tintineo de las copas, el murmullo de las conversaciones y el suave flamenco de los altavoces se desvaneció en un rugido sordo en sus oídos. Su respiración se detuvo en el pecho. Cada músculo de su cuerpo se tensó. No era solo el insulto. Sofía había soportado cosas peores. Era algo más profundo, algo más insidioso. Era la cadencia específica de su voz, la mención de gente como nosotros y gente como ellos. Una frase que resonó en los rincones más oscuros de su memoria. Una frase que había escuchado a su padre gritar de rabia por teléfono 5 años atrás. Cerró los ojos por una fracción de segundo y una escena se disparó en su mente. Su padre, con el rostro pálido de furia, de pie en su estudio después de una llamada telefónica. Ese hombre, había dicho, la voz temblando de rabia, Ricardo Torres, piensa que hay 2 tipos de personas en este mundo, gente como nosotros y gente como ellos, y cree que puede comprar y vender la vida de los otros por diversión. Ricardo Torres, el mismo hombre al que su padre había acusado de tenderle una trampa, el hombre cuyo nombre había sido una maldición susurrada en su casa durante 5 largos años, estaba allí,
burlándose de ella en un idioma que su madre le había enseñado con amor. La sangre se drenó de su rostro y luego volvió con la fuerza de una ola gigantesca. La bandeja de plata en su mano se sintió insoportablemente pesada. El mundo se redujo a este hombre, a esta mesa. Los años de sufrimiento silencioso, de orgullo tragado, de ver a su familia desmantelada, se condensaron en un único punto de claridad incandescente. No era solo un insulto, era el destino llamando a su puerta. Ricardo, ajeno a la tormenta que se desencadenaba a pocos centímetros de él, tomó otro sorbo de su vino obscenamente caro. La miró, esperando ver la expresión servil y vacía de una don nadie. En cambio, vio que la joven camarera se había quedado inmóvil. Vio el cambio de color en su rostro, sonrió con sorna, asumiendo que su latín había sonado como un ruido extraño y confuso que la había dejado a la pobre criatura completamente desconcertada. Estaba a punto de hacer otro comentario mordaz a su acompañante cuando la máscara de Sofía se disolvió por completo. La postura de la muchacha se enderezó, levantó la barbilla y la humildad que había llevado durante 5 años fue reemplazada por una furia fría y aristocrática. La camarera desapareció y en su lugar estaba la hija de Julián y Carmen Robles, una heredera desposeída que había regresado del exilio para reclamar lo que era suyo. Se inclinó hacia adelante, no lo suficiente como para ser inapropiada, pero sí lo bastante para exigir toda su atención. Su voz, cuando salió, no fue el tono suave de una camarera. Era baja, impecable y resonante con el acento puro y rítmico del latín clásico, un acento que hacía que el intento de Ricardo sonara como uñas arañando una pizarra. «Domine», comenzó la palabra, y el sonido cortó el aire como un fragmento de hielo. La sonrisa de Ricardo vaciló. Sus ojos se abrieron ligeramente. Su acompañante, que hasta ese momento había estado indiferente, levantó la vista del teléfono, el rostro cubierto de una perplejidad genuina. «Si deseas criticar mi situación en latín», continuó Sofía, sus ojos color tormenta fijos en los de él, «te sugiero que primero domines el idioma más allá del nivel de un turista pidiendo el baño. Tu acento es tan torpe como tus modales». Mantuvo su mirada atónita y aterrorizada por un instante más, dejando que el peso de sus palabras se asentara por completo. Un silencio absoluto se apoderó de la mesa. La acompañante de Ricardo miraba de un lado a otro entre ellos, su rostro una máscara de confusión total. Luego, con una compostura que no era nada menos que impresionante, Sofía se enderezó, inclinó la cabeza, casi imperceptiblemente, y dijo en un español profesional e impecable: «Disfrute de su jamón ibérico, señor». Se dio la vuelta y se alejó con la espalda tan recta como un mástil, dejando a Ricardo Torres sentado entre las ruinas de su propia arrogancia, su rostro de un blanco fantasmal. No solo había sido burlado, había sido desenmascarado, despojado de su disfraz de sofisticación por una simple camarera. En sus ojos, Sofía vio algo más que humillación. Vio un miedo helado y puro. El trayecto desde la mesa de Ricardo Torres hasta el santuario de la cocina fue como cruzar un abismo. Las piernas de Sofía se movían en piloto automático, su mente un torbellino. La adrenalina que corría por sus venas hacía temblar sus manos, pero su determinación era de acero. El sonido caótico de la cocina, el tintineo de las sartenes, el siseo de la parrilla, los gritos de los cocineros, la recibió como una sinfonía familiar y extraña. Su compañera, Elena, estaba en la estación de servicio ingresando un pedido. Bastó una mirada al rostro de Sofía para que sus ojos se abrieran de par en par. «Sofía, ¿qué pasó?», susurró. «Parece que hubieras visto un fantasma. Peor,
respiró Sofía, apoyándose en el frío mostrador de acero inoxidable. He visto a un monstruo. Antes de que pudiera explicar, la puerta de la cocina se abrió con tal fuerza que golpeó contra el tope de goma. Antonio, el gerente, estaba en el umbral, su rostro normalmente plácido, ahora una nube de tormenta. Sus ojos recorrieron la cocina y se fijaron en Sofía. «Ramírez», ladró, usando su apellido como un eco. «A mi despacho, ahora». Un silencio se apoderó del personal de la cocina. Una llamada al despacho de Antonio en medio del turno solo podía significar una cosa: despido. Elena lanzó a Sofía una mirada de pánico, pero Sofía sintió una extraña y profunda calma. Que la despidieran era ahora lo de menos. Todo había cambiado. Siguió a Antonio hasta su estrecha oficina sin ventanas. Él cerró la puerta con un clic brusco, se sentó frente a su escritorio, juntó las manos en forma de triángulo y la miró con una mirada dura. «Explícate», dijo, su voz peligrosamente baja. «El señor Torres es uno de nuestros clientes más importantes. Acaba de informar a la anfitriona que se va, que ha sido gravemente insultado por su camarera y que hablará con el grupo propietario mañana por la mañana. Exige tu despido inmediato, así que te lo preguntaré una sola vez, Sofía. ¿Qué hiciste?» Sofía sostuvo su mirada sin inmutarse, sin una pizca de miedo. Le habló con una voz firme que no traicionaba nada de la rabia que había sentido. «Le hablé en latín», dijo con sencillez. Las cejas de Antonio se alzaron. Como nativo de Granada, estaba orgulloso de su herencia cultural. «Le hablaste en latín. ¿Qué podrías haber dicho en latín para provocar tal reacción?» Este era el momento, el verdadero momento de la verdad. Podía mentir, suavizarlo, intentar salvar su trabajo, o podía decir la verdad. La elección fue fácil, obvia incluso. La verdad había sido su única arma durante toda su vida. «Estaba hablando de mí con su acompañante», comenzó Sofía, en voz firme. Asumió porque soy camarera que era inculta y que no entendería. Me llamó una pobre criatura que sobrevive de las migajas de la cocina y se burló de mi supuesta posición social. Antonio escuchó, su expresión pasando de la ira a una intensa curiosidad. «¿Y tu respuesta?» «Mi respuesta», dijo Sofía, su voz adquiriendo la misma precisión gélida que había usado en la mesa. «Fue en el latín que mi madre me enseñó. Le sugerí que si quería insultar a alguien en un idioma, primero debería esforzarse por aprenderlo correctamente. Le dije que su acento era tan torpe como sus modales, y le informé que fui criada en un mundo del que él solo finge ser parte». Un largo silencio llenó la pequeña oficina. Antonio la miró, no como un gerente observando a una empleada desobediente, sino como un hombre reevaluando todo lo que creía saber. Se recostó en su silla, una expresión lenta e indescifrable asomando en su rostro. Siempre había notado cierta refinación en Sofía, una gracia que iba más allá del mero entrenamiento profesional. Ahora las piezas encajaban. «Ramírez», dijo, su apellido sonando diferente ahora, más formal. «¿Cuál es tu historia?» «Mi padre es Julián Robles», dijo ella con sencillez. El nombre cayó en la habitación con el peso de una estatua derribada. Los ojos de Antonio se abrieron en reconocimiento. Cualquiera en el mundo de la alta cultura, especialmente un granadino como él, conocía ese nombre. Julián Robles, el brillante conservador, el trágico escándalo. «Dios mío», murmuró Antonio mirándola como si la viera por primera vez. «El historiador del arte, ¿el mismo?» «El mismo», confirmó Sofía. «Y Ricardo Torres es el hombre que lo destruyó. Fue el socio de mi padre en el trato del Murillo. Mi padre estaba convencido de que Torres lo engañó, silenciándolo justo cuando estaba a punto de exponer el cuadro como una falsificación. El mismo Torres compró la obra maestra por una miseria después del escándalo y ahora cuelga en su colección privada como un trofeo».
La magnitud aterradora del enfrentamiento de esa noche se asentó sobre Antonio. No era una camarera respondiendo a un cliente grosero. Era un acto de justicia largamente gestada. Era una hija defendiendo el honor de su padre contra el hombre que lo había arruinado. Estuvo callado durante un largo rato, tamborileando un bolígrafo en su escritorio. «El señor Torres tiene un poder inmenso», dijo finalmente, su voz ahora teñida de preocupación. «Podría causar problemas significativos para este restaurante, para mí, para ti». «Lo sé», dijo Sofía, la voz firme. «Estoy preparada para irme. Entiendo la posición en la que te he puesto». Antonio negó lentamente con la cabeza. «No, no lo entiendes». Se puso de pie y caminó hacia la puerta. La abrió y miró hacia la bulliciosa cocina, luego de nuevo hacia ella. «Durante 5 años he dirigido este establecimiento basado en un solo principio: la excelencia. El señor Torres, con todo su dinero, es un hombre vulgar que solo aprecia el precio de las cosas, no su valor. Pidió un Vega Sicilia único del 98 y lo bebió como si fuera zumo de uva». Soltó un suspiro corto y cortante. «Tú, señorita Ramírez, posees una cualidad que el dinero no puede comprar: clase, integridad». La miró directamente a los ojos. «Habla con el señor Torres. No estás despedida. Tómate el resto de la noche libre con paga completa. Ve a casa y quédate con tu familia». Sofía se quedó atónita, en silencio. Había esperado el despido. No, solidaridad. Una ola de gratitud tan poderosa que casi le arrancó lágrimas la envolvió. «Señor, gracias», dijo. «Tonterías», respondió él con un gesto despectivo, aunque un destello de sonrisa tocó sus labios. «Te insultó en mi lengua natal. Considéralo una cuestión de orgullo nacional». Hizo una pausa. «Y Sofía, ten cuidado. Un hombre como Torres, cuando es humillado, no se retira simplemente. Se venga». Sofía salió de El Fénix y pisó el aire fresco de la noche en la plaza. Las luces de la ciudad, normalmente una fuente de anonimato opresivo, parecían brillar con nuevas posibilidades. Esa noche, el enfrentamiento había sido como un relámpago, iluminando un camino hacia adelante que había estado envuelto en la oscuridad durante 5 largos años. Las palabras de su padre resonaban en su mente. La paciencia es un arma, pero es inútil sin un objetivo. Esa noche había encontrado su objetivo. El trayecto en tren a Carmona fue un borrón. Cuando llegó a su pequeño apartamento en el 3er piso, el olor a lavanda y libros antiguos la recibió. Encontró a su madre, Carmen, dormida en un sillón en la sala, con una manta fina cubriendo su regazo y un libro abierto de poesía española descansando sobre su pecho. Carmen parecía tan frágil, una pálida sombra de la mujer vibrante que alguna vez fue. Sofía tomó suavemente el libro, colocó un marcador en él y cubrió los hombros de su madre con la manta más cuidadosamente. La visión del sufrimiento silencioso de su madre solidificó la nueva y peligrosa determinación que echaba raíces en su corazón. Se adentró en la pequeña habitación que servía como dormitorio y estudio de su padre, donde lo encontró despierto, sentado en su silla de ruedas junto a la ventana, mirando el muro de ladrillo del edificio contiguo. El derrame cerebral le había robado sus palabras, pero no la inteligencia en sus ojos. Él giró la cabeza cuando ella entró, y su mirada era aguda, inquisitiva. Siempre podía saber cuando algo andaba mal, o, en este caso, cuando algo era diferente. Sofía se arrodilló junto a su silla, tomando su mano buena entre las suyas. «Papá», dijo suavemente, «lo vi esta noche, a Ricardo Torres». La mano de su padre se convulsionó en la suya. Un sonido gutural, bajo, de frustración y rabia escapó de sus labios, uno de los pocos sonidos que aún podía emitir. Sus ojos ardían con un fuego que no había visto en años. «Estaba en el restaurante», continuó Sofía, su voz baja e intensa,
Intentó humillarme. No sabía quién era. Pero yo sabía quién era él, y papá, no me quedé callada. Relató todo el intercambio palabra por palabra en latín. Mientras hablaba, observó el rostro de su padre. La frustración dio paso al asombro, luego a algo más, un orgullo feroz y ardiente. Una sola lágrima recorrió su mejilla arrugada. Cuando terminó, él apretó su mano con una fuerza sorprendente, sus ojos transmitiendo todo lo que su voz no podía. Por primera vez en 5 años, Sofía no se sentía como una víctima de las circunstancias, sino como una agente de su propio destino. La advertencia de Antonio resonaba en su cabeza. Un hombre como Torres se venga. Sabía que esto no era el final. Era la primera salva de una guerra que acababa de declarar. Ricardo Torres no solo intentaría hacerla despedir ahora, intentaría aplastarla, silenciarla por completo. No podía permitirse que un fantasma con el nombre Robles caminara por Madrid, especialmente uno que no le temía. Fue a su pequeña habitación y sacó un baúl de cuero desgastado de debajo de la cama. Dentro estaba el naufragio de su vida anterior, fotografías, libros de texto universitarios y en el fondo una colección de los cuadernos de su padre. No eran sus obras publicadas, sino sus diarios de investigación privados, llenos de su elegante escritura en bucles que detallaban sus pensamientos, descubrimientos y dudas. Los había guardado porque mirarlos era demasiado doloroso, demasiado recuerdo de todo lo que había perdido. Ahora los abrió con un nuevo y poderoso propósito. Pasó el resto de la noche examinando las entradas de los meses previos al escándalo. Leyó sobre la emoción inicial de su padre por El retrato del alquimista, su meticuloso examen del lienzo, los pigmentos, las grietas, y entonces lo encontró. Una entrada fechada 2 semanas antes de que estallara el escándalo. La letra de su padre estaba agitada, más afilada de lo habitual. «Algo está mal con el amarillo de plomo y estaño», había escrito. «La composición de las partículas es demasiado uniforme, casi antinaturalmente. Es consistente con el siglo XVII, pero carece de las inclusiones de sílices sutiles, casi imperceptibles, que uno esperaría del proceso de molienda de la época. Se siente fabricado, perfecto, de una manera que parece falsa». Sofía siguió leyendo, el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Hoy planteé mis preocupaciones preliminares a Ricardo. Las desechó de inmediato. «Estás siendo paranoico, Julián», dijo. «Este es nuestro ganso. De oro. No lo arruines con minucias académicas». Su afán por apresurar la autentificación es indecoroso. Parece menos pasión por el arte y más pura avaricia. Ya ha prevendido participaciones del cuadro a un consorcio de inversores. Si este cuadro se revela como falso antes de la venta pública, quedará arruinado y expuesto como un fraude. La última entrada inquietante sobre el tema era de 2 días antes de su desgracia pública. Ahora estoy seguro de que es una falsificación, una magistral, pero falsificación al fin y al cabo. Hay una técnica particular en el dibujo subyacente de la manga de la chica, un estilo de tramado cruzado que es la firma de un conocido falsificador del siglo XX, el estudiante más dotado de Valmiera. Tengo una muestra lista para enviar a un análisis espectrográfico independiente. Confrontaré a Ricardo con mis hallazgos completos mañana por la mañana. Nunca tuvo la oportunidad. Al día siguiente, una denuncia anónima llevó a los investigadores a una cuenta bancaria en Suiza, abierta a nombre de su padre, con un depósito de varios millones de euros rastreado hasta los vendedores del cuadro. El análisis independiente que había encargado fue misteriosamente interceptado y reemplazado por un informe manipulado que confirmaba la autenticidad del cuadro. Fue incriminado de manera perfecta y completa. Sofía cerró el diario, sus manos temblando, no de miedo, sino de vindicación.
Esta era la prueba. No era solo la palabra de su padre contra la de Ricardo Torres. Era su investigación documentada en tiempo real. Ricardo no solo había lucrado con el escándalo, lo había orquestado para impedir que su padre lo expusiera. Había prevendido participaciones en un cuadro que sabía que podría ser falso. Un acto masivo de fraude. Un plan frío y sólido comenzó a formarse en su mente. Una confrontación pública no era suficiente. Humillarlo no era suficiente. Tenía que desmantelarlo. Tenía que quitarle todo lo que había construido sobre las cenizas del nombre de su familia y sabía exactamente cómo hacerlo. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Elena. Antonio acaba de colgar el teléfono. Dijo que habló con el gran jefe. No estás despedida, pero estás en una licencia pagada indefinida. Me dijo que te dijera que mantengas un perfil bajo. Suena más como una advertencia. Ten cuidado. Mantener un perfil bajo era un buen consejo. También era un consejo que no tenía intención de seguir. Mantenerse en las sombras era lo que había hecho durante 5 años. El tiempo de esconderse había terminado. Había comenzado el tiempo de cazar. Miró el diario de su padre, luego su propio reflejo en la ventana oscura. La camarera había desaparecido. En su lugar estaba Sofía Ramírez y venía por Ricardo Torres con un arma mucho más poderosa que el dinero, la verdad. La licencia pagada indefinida era una jaula dorada, un santuario temporal comprado por el coraje de Antonio. Sofía sabía que no duraría. Ricardo Torres no era un hombre que perdonara o olvidara una humillación pública. Investigaría a la camarera que lo había desollado tan completamente. Escarbaría hasta que desenterrara el nombre Robles y, en el momento en que lo hiciera, su miedo encendería un fuego mucho más peligroso. El tiempo se le estaba agotando. No perdió ni un segundo. Su pequeño apartamento en Carmona se convirtió en el cuartel general de una insurgencia de una sola mujer. Los años de duelo silencioso habían terminado, reemplazados por una furia fría y energizante. Desenterró el baúl de cuero que contenía los últimos vestigios de la vida académica de su padre, sus diarios de investigación privados. Durante 5 años habían sido monumentos a su dolor. Ahora eran un arsenal. Con un enfoque metódico que no había sentido desde sus días universitarios en Salamanca, devoró las entradas de los meses previos al escándalo. Leyó sobre el asombro inicial de su padre ante el retrato del alquimista, sus notas minuciosas sobre su composición y luego la creciente certeza de que algo estaba mal. Encontró el pasaje clave, el que hizo que su corazón latiera contra sus costillas. La escritura de su padre era aguda por la agitación. Algo está mal con el amarillo de plomo y estaño. Carece de las inclusiones sutiles de sílice. Se siente fabricado. Hoy planteé mis preocupaciones a Ricardo. Las desechó. Este es nuestro ganso de oro, Julián. Dijo, no lo arruines. Tu avaricia es alarmante. Ya ha prevendido participaciones del cuadro a inversores. Si esto es falso, no solo es un tonto, es un fraude. La última entrada, fechada solo 2 días antes de su ruina pública, era la prueba definitiva. Ahora estoy seguro de que es una falsificación, una magistral, pero falsificación al fin y al cabo. El dibujo subyacente de la manga contiene un estilo de tramado cruzado, la firma de un conocido falsificador del siglo XX. Tengo una muestra lista para un análisis independiente. Mañana confrontaré a Ricardo con mis hallazgos completos. Sofía cerró el diario, sus manos temblando, no de miedo, sino de vindicación. Esta era la prueba. Su padre estaba a punto de exponer el fraude financiero masivo de Ricardo Torres cuando éste lo incriminó, invirtiendo la verdad por completo. Pero un diario, por muy contundente que fuera, no era suficiente. Era su palabra, la de una hija resentida, contra la de un millonario.
Necesitaba un aliado, alguien con una credibilidad intachable, alguien conocido por cazar monstruos como Torres. Su mente se aferró de inmediato a un nombre: Antonio Ramírez. Un león del periodismo de investigación, Ramírez había sido obligado a retirarse de un prestigioso diario de Madrid, pero su reputación por desmantelar financieros corruptos era legendaria. Crucialmente, Sofía recordaba un artículo escéptico que él había escrito sobre el caso de su padre años atrás, cuestionando la conveniencia de la narrativa en su contra. Había visto la obra maestra del engaño. Encontrarlo fue un desafío. Era un fantasma en la era digital, un hombre que se había retirado por completo del mundo moderno. Un viejo directorio de un club de prensa finalmente la llevó a una librería polvorienta y cavernosa en un barrio viejo de Ronda llamada Librería El Olivo. Una pequeña campana anunció su entrada en un laberinto de estanterías repletas de libros tambaleantes. Detrás de un mostrador que servía como fortaleza contra el mundo, estaba sentado un hombre con ropa arrugada, cabello gris ralo y los ojos profundamente cínicos de alguien que había visto lo peor de la humanidad. «Cerramos en 5 minutos», gruñó sin molestarse en levantar la vista de su periódico. «Señor Ramírez», dijo Sofía, su voz clara y firme. «Mi nombre es Sofía Ramírez. Mi padre fue Julián Robles». El periódico bajó lentamente. Los ojos azul pálido de Antonio Ramírez, magnificados por sus gafas, la evaluaron con una intensidad penetrante. «Recuerdo el nombre», dijo, su voz áspera. «La historia es vieja y fría. ¿Qué quieres?» «Quiero reavivarla», respondió ella, dando un paso adelante y colocando el diario de su padre en el mostrador entre ellos. Este es su diario privado de justo antes del escándalo. Prueba que sabía que el Murillo era falso. Prueba que Ricardo Torres tenía un motivo de millones de euros para silenciarlo e incriminarlo. La fachada aburrida de Ramírez se resquebrajó, reemplazada por el interés depredador de un reportero oliendo sangre. Abrió el diario con una reverencia por la evidencia que Sofía apreció profundamente. Su dedo recorrió la elegante escritura. «Un diario puede ser desestimado», gruñó, poniéndola a prueba. «Torres dirá que tu padre lo escribió después para salvarse». «Tuvo un derrame cerebral hace 5 años, señor Ramírez», contraatacó Sofía con frialdad. «No ha podido escribir su propio nombre desde entonces. Las entradas están fechadas, son sus pensamientos en tiempo real. Y lo más importante, menciona una prueba específica, la firma de un falsificador escondida en el dibujo subyacente del cuadro. Ese fue el anzuelo». Ramírez se inclinó hacia adelante, el viejo fuego reavivándose en sus ojos. «Está bien, pequeña, tienes toda mi atención. Pero para acabar con un hombre como Torres necesitamos más que un libro. Necesitamos un escenario público y una bala de cañón de pruebas irrefutables para disparar desde él». «Tengo el escenario», dijo Sofía al instante, el plan que había estado formándose en su mente, ahora cristalizándose. En 2 semanas, Torres organiza su gala anual del Corazón de los Mecenas. Es su mayor noche de autopromoción y la pieza central de la subasta este año es un boceto al carboncillo, supuestamente un estudio para el retrato del alquimista. Antonio Ramírez dejó escapar un silbido bajo y admirado. ¡Qué descaro absoluto! No solo está puliendo su trofeo, está vendiendo entradas para verlo. Es el escenario perfecto para una implosión. Hizo una pausa, su mirada endureciéndose. «Pero, ¿cuál es la bala de cañón?» «La firma que mencionas está en el cuadro real que cuelga en su ático. Necesitamos verlo, necesitamos imágenes de calidad forense». El desafío parecía insuperable. El ático de Torres era una fortaleza, pero una sonrisa astuta y calculadora se extendió por el rostro de Antonio. Su ego podría ser su perdición. Está desesperado por legitimidad.
tan desesperado que acaba de contratar a un nuevo curador privado para catalogar su colección. Un académico brillante, pero irremediablemente ingenuo, llamado Dr. Daniel Ramírez. Sofía lo miró fijamente. ¿Ramírez? Mi sobrino, confirmó Antonio con una mueca. Piensa que su tío Antonio es un troglodita periodístico, pero es familia y está a punto de ayudarnos, sin saberlo, a cometer un hermoso acto de sabotaje. El plan que idearon era tan simple como audaz. Antonio aprovecharía una vaga obligación familiar para que Daniel contratara a una especialista para su proyecto de catalogación. Sofía se convertiría en Ana, una fotógrafa de arte freelance y asistente de investigación con un portafolio estelar y completamente fabricado. Su única misión, infiltrarse en la guarida del león y capturar imágenes de alta resolución y multiespectrales de la firma oculta de la falsificación. Los siguientes 10 días fueron un torbellino de transformación. Sofía dejó atrás la piel de la camarera y la hija afligida. Usando sus últimos fondos, adquirió un nuevo uniforme, discreto, intelectual y lo suficientemente caro para pasar el escrutinio. Pasó horas en la biblioteca de la Universidad de Granada, refrescando su conocimiento sobre técnicas forenses de arte y fotografía, convirtiéndose en Ana tanto en mente como en apariencia. En un momento de riesgo calculado, envió un mensaje fuertemente encriptado a la doctora Ana Belén Castillo, la colega más confiable de su padre en Salamanca, una experta de renombre mundial en análisis de pigmentos. El mensaje fue simple. Encontré las notas de mi padre. La prueba está en camino. Mantente lista. La respuesta fue inmediata. Por Julián. Siempre. El día de la visita, un nudo de hielo puro se formó en el estómago de Sofía. Antonio se reunió con ella para tomar un café, su cinismo habitual reemplazado por una preocupación paternal. Recuerda, eres la profesional, la instruyó, callada, desapegada. Torres estará allí vanagloriándose de sus posesiones. Es tu objetivo, pero no puedes saberlo. Toma las fotos y sal. No hay vuelta atrás. El ático de Torres era exactamente como lo había imaginado. Un monumento estéril a la riqueza en el Albaicín de Granada. Era menos un hogar que una galería privada de conquistas financieras, con obras maestras de Miró y Goya colgando como rehenes en vastas paredes blancas. Y allí, dominando el espacio central de la sala, estaba la mentira hermosa en sí misma, el retrato del alquimista. Verla en persona le provocó un escalofrío, una mezcla de repulsión y asombro por la habilidad del falsificador. Ricardo Torres, vestido con un chándal de cachemira ridículamente caro, la recibió con el aire aburrido de un rey, recibiendo tributos. El sobrino de Antonio, Daniel, un joven nervioso perdido en una chaqueta de tweed, hizo las presentaciones. Señor Torres, esta es Ana, la documentalista fotográfica que contraté. Su trabajo es de primera. Los ojos fríos y reptilianos de Torres recorrieron a Sofía. Fue un momento de terror supremo. ¿La reconocería? ¿La camarera de El Fénix? ¿La mujer que había destrozado su orgullo con unas pocas palabras perfectamente pronunciadas en latín? No vio nada. La vio como una mujer académica anodina que no representaba ninguna amenaza, otra empleada a ignorar. ¡Bien!, gruñó Ricardo, volviéndose hacia una enorme pantalla que mostraba índices bursátiles. «Daniel, supervísala. Asegúrate de que no toque nada». El desprecio fue un regalo. Permitió a Sofía desvanecerse en su papel. Con el interior temblando, pero con manos firmes como rocas, comenzó su trabajo, fotografiando metódicamente varias piezas para establecer su coartada. Podía sentir a Torres observándola intermitentemente desde el otro lado de la sala. Su mirada no era de sospecha, sino de posesión arrogante, como si una experta estuviera validando su colección. La ironía era asfixiante.
Guardó el retrato del alquimista para el final. Dada su procedencia, necesitaré usar imágenes multiespectrales para crear un registro completo para el catálogo de seguros, explicó a Daniel, su voz monótona, académica, plana. Brillante, por supuesto, respondió él, ansioso por contribuir. Este era el momento. Ajustó su potente cámara y trípode, instalando la lente infrarroja. Enfocó la manga del vestido de la chica, el lugar exacto descrito en el diario de su padre. A través del visor, la superficie pintada era opaca, pero en la pequeña pantalla digital de su cámara que procesaba la luz infrarroja, el dibujo subyacente comenzó a aparecer como un espectro. Su corazón latía con fuerza y entonces lo vio. Débil, pero absolutamente claro. Un patrón geométrico de tramado cruzado en los pliegues de la tela. Una marca estilística tan única como una huella dactilar. Era la firma del falsificador. Lo tenía. Tomó una docena de fotos desde todos los ángulos posibles, sus movimientos practicados y calmados. La evidencia ahora era digital, capturada de forma segura. Descargó los archivos en una unidad encriptada y luego borró la tarjeta de memoria de la cámara mientras Daniel observaba, ajeno. Mientras guardaba su equipo, Torres se acercó con un brillo posesivo en los ojos. Impresionante, ¿verdad?, dijo, señalando el cuadro. Mi Murillo. La tentación de atacar, de borrar esa sonrisa arrogante con una sola frase, era abrumadora, pero sostuvo su mirada, su rostro una máscara perfecta de desapego profesional. Ella era Ana, la fotógrafa. Es un cuadro muy convincente, señor Torres, dijo su voz equilibrada. Un tema verdaderamente fascinante para el análisis técnico. Fue la respuesta perfecta, insípida, música para sus oídos arrogantes. Él asintió, satisfecho de que su posesión hubiera sido debidamente admirada, y la despidió con un gesto. Sofía salió de ese ático hacia la tarde de Granada con la unidad encriptada en su bolsillo, sintiéndose como un detonador. Había entrado en la fortaleza de su enemigo, lo miró a los ojos y robó el secreto que haría colapsar todo su mundo. El fantasma había reunido su prueba. Ahora era el momento de preparar el escenario para el ajuste de cuentas final. Las 2 semanas previas a la Gala del Corazón de los Mecenas fueron un período de actividad intensa y enfocada. La librería de Antonio Ramírez, Librería El Olivo, se transformó de un santuario polvoriento de conocimiento antiguo en una sala de guerra clandestina. El aire, normalmente cargado con el olor del papel envejecido, ahora crepitaba con conspiración y el zumbido de una impresora láser produciendo evidencia. La unidad encriptada con las imágenes del ático de Torres era su activo principal, y se prepararon para aprovecharla con la precisión de un ataque militar. El primer paso fue enviar las imágenes multiespectrales a la doctora Ana Belén Castillo en Salamanca. Trabajando a través de canales seguros, la historiadora del arte, ferozmente leal, analizó los datos con una pasión alimentada por su creencia en la inocencia de Julián Robles. El informe que envió de vuelta en menos de 72 horas no fue solo una confirmación, fue una sentencia de muerte. El análisis de la doctora Castillo no solo corroboró las anomalías químicas en los pigmentos que el padre de Sofía había señalado primero, sino que también presentó una comparación lado a lado del dibujo subyacente en infrarrojo de El retrato del alquimista con obras conocidas de un falsificador específico del siglo XX. La coincidencia era perfecta, la firma estilística innegable. Su conclusión fue expresada con absoluta certeza científica. La pintura era una falsificación moderna. La bala de cañón ahora estaba forjada y lista. Mientras Sofía absorbía el informe, fortaleciendo su determinación, Antonio Ramírez
Trabajaba su propia magia. Se convirtió en un fantasma dentro de la máquina, recurriendo a favores acumulados durante una vida de integridad periodística. Preparó un dossier de prensa completo que contenía los hallazgos de la doctora Castillo, extractos clave del diario de Julián y una cronología del escándalo original, listo para su lanzamiento digital instantáneo. Hizo llamadas discretas a contactos de confianza en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Fiscalía Provincial de Madrid. Sin revelar su juego, les aconsejó que prestaran mucha atención a la subasta benéfica de Ricardo Torres en Ronda. «Piensa en ello como una posible anomalía filantrópica», dijo con la voz cargada de intriga. Sus preparativos finales incluyeron orientar a Sofía. «No puedes entrar ahí como una hija vengativa», le instruyó, paseándose por la pequeña sala trasera. «La emoción es el arma de Torres. Te pintará como una histérica. Debes ser fría, objetiva e inquebrantable. No estás ahí para acusar. Estás ahí para presentar hechos irrefutables. Eres una historiadora del arte como tu padre. Lo honrarás con su propia arma, la verdad». Sofía entendió que esto requería una última transformación. No podía ser la camarera ni la tímida académica Ana. Tenía que encarnar el legado que Torres había intentado borrar. Con los fondos de Miguel Ángel Torres y un préstamo de Antonio, adquirió su armadura. Un vestido de seda azul zafiro vintage, una declaración de elegancia atemporal, no de riqueza fugaz. Su cabello fue recogido en un moño elegante, su única joya, un par de pendientes de perlas que habían pertenecido a su madre. Cuando se miró en el espejo, vio a la mujer que estaba destinada a ser. Sus ojos color tormenta ardían con un propósito que no dejaba espacio para el miedo. La noche de la gala, la iglesia de Santa María en Ronda, era un espectáculo resplandeciente de caridad performativa. El aire estaba cargado con el aroma de perfumes caros y el murmullo complaciente de la élite de la ciudad. Sofía Ramírez se movía entre la multitud, un fantasma para ellos, que no lograban reconocerla. Solo veían a una elegante, desconocida, no a la hija del hombre que tan fácilmente habían condenado. Ella los veía por lo que eran, cortesanos de un rey vacío. Y allí estaba el rey mismo, Ricardo Torres, presidiendo cerca del escenario. Resplandecía de orgullo, aceptando elogios por su generosidad. Su joven pareja, Valeria Díaz, brillaba con perlas en su brazo. Parecía intocable, un hombre tan protegido por su riqueza que se creía inmune a las consecuencias. Sofía tomó una copa de vino, el tallo frío anclándola. Encontró a Antonio Ramírez cerca del borde de la sala, luciendo maravillosamente fuera de lugar en su traje arrugado. Él le dio un único y firme asentimiento, la señal. Tras una serie de discursos refinados, Ricardo Torres subió al escenario, bañándose en el cálido resplandor de los focos y los aplausos. «Es el mayor honor de mi vida apoyar las artes», ronroneó al micrófono. «Y en ese espíritu, estoy encantado de ofrecer una pieza verdaderamente especial de mi colección personal para la subasta de esta noche». Un asistente desveló el boceto al carboncillo, el estudio para El retrato del alquimista. El subastador comenzó su canto acelerado y la guerra de pujas comenzó. Fue un frenesí de egos, con manos alzándose por toda la sala, el precio escalando a cientos de miles. Con cada puja, la mentira se reforzaba. El fraude de Torres se revestía con otra capa de validación pública. Él observaba con una sonrisa engreída plasmada en su rostro. Este era su momento de triunfo final. La puja alcanzó el $500,000 de euros. «Vendido al caballero de la tercera fila», estaba a punto de gritar el subastador. Su mazo se alzó. «¡Esperen!». La palabra, aunque pronunciada en un volumen normal, cortó la acústica de la sala con la claridad de una campana resonante. El mazo se congeló en el aire. El subastador titubeó.
Una ola de confusión recorrió a la multitud mientras todas las cabezas se giraban para encontrar la fuente de la interrupción. Sofía Ramírez salió de las sombras de una columna, la luz capturando el azul profundo de su vestido. Avanzó con la mirada fija en el hombre en el escenario. Ricardo Torres entrecerró los ojos molesto. «Lo siento, señora, esto es un evento privado». «Lo sé», dijo Sofía, su voz firme y resonante, mientras continuaba su caminar deliberado hacia el escenario. La multitud se apartó instintivamente para ella. «Mi nombre es Sofía Ramírez». El nombre aterrizó con la fuerza de un golpe físico. Un jadeo colectivo, seguido de una explosión de susurros, recorrió la sala. Ramírez, la hija de Julián Robles. El rostro de Ricardo, que había sido una máscara de satisfacción arrogante, se volvió ceniciento. La sangre se le drenó del rostro mientras miraba al fantasma que había venido a atormentar su festín. «Soy la hija de Julián Robles», anunció Sofía, su voz elevándose para llenar el silencio repentino. «Y como historiadora del arte, tengo el deber profesional y moral de informar a todos aquí sobre la verdadera naturaleza del artículo por el que están pujando». «¡Seguridad!», gritó Ricardo, su compostura desmoronándose. «Retiren a esta mujer de inmediato. Está loca». Dos guardias avanzaron hacia ella, pero Antonio Ramírez se interpuso, mostrando sus viejas credenciales de prensa como un escudo. «Ella tiene derecho a ser escuchada», afirmó con tranquila autoridad. Sofía no les prestó atención. Todo su enfoque estaba en «Ricardo, este boceto», declaró, señalando con una mano elegante hacia el caballete, «no es una ventana a la mente de un maestro del siglo XVII, es un accesorio moderno de un elaborado fraude multimillonario». «¡Estás loca!», gritó Ricardo, su voz quebrándose. «Una chica amargada tratando de difamar mi nombre para vengar a su padre criminal». «Mi padre no era un criminal», replicó Sofía, su voz resonando con la claridad de la verdad. «Era un hombre de integridad que fue silenciado, fue acusado injustamente por la única persona que lo perdería todo si la verdad saliera a la luz. Un hombre que ya había cometido un fraude masivo al vender acciones de una pintura que en privado le habían advertido que era falsa. Ese hombre eres tú, señor Torres». Levantó su teléfono. En las grandes pantallas que flanqueaban el escenario apareció una imagen, una página del diario de su padre, con su elegante escritura detallando sus sospechas. Mientras la multitud murmuraba, deslizó el dedo y apareció la siguiente imagen, una fotografía infrarroja en blanco y negro de la manga con el tramado cruzado único del falsificador marcado en rojo. «Mi padre sabía que el falsificador había dejado una firma», explicó, su voz clínica y precisa. «Una firma que estaba a punto de exponer». «Esto es una manipulación», susurró Ricardo con voz temblorosa. «Esto no es prueba de nada». «La siguiente diapositiva, por favor», dijo Sofía, y la última imagen apareció, la comparación lado a lado del informe de la doctora. Ana Belén Castillo, una de las expertas más respetadas del mundo, colocando la imagen infrarroja junto a una muestra conocida del falsificador del siglo XX. Los patrones eran idénticos. «Esto no es una manipulación, señor Torres», dijo Sofía, su voz llena de la autoridad de la verdad. «Es el informe de la doctora Castillo, una de las mayores expertas del mundo. Esto no es una suposición, esto no es una difamación, esto es una mentira autenticada por un informe científico irrefutable». Ricardo estaba acorralado, su rostro brillante de sudor. «Mentiras, todo esto son imágenes manipuladas, difamación», rugió, pero sus negaciones eran vacías, ahogadas por el peso de las pruebas en las pantallas. «¿Lo es?», preguntó Sofía suavemente. Y entonces llegó el golpe final, devastador. Desde un lado del escenario emergió una figura pálida y temblorosa. Era Daniel Ramírez, el sobrino de Antonio.
Su rostro, una máscara de resolución horrorizada, sostenía una tableta. «Señor Torres», dijo su voz, temblorosa, pero lo suficientemente clara para que el micrófono la captara. «Sus propios registros financieros, que yo me encargo de mantener, muestran un pago de 2 millones de euros a una empresa fantasma. El pago se realizó 2 días antes de que el doctor Robles fuera acusado públicamente. Esa empresa fantasma ha sido rastreada hasta la firma que produjo el informe de autenticación fraudulento usado para incriminarlo. Si la evidencia histórico-artística era un puñal, esto era el veneno en su punta. La acusación ya no era solo una pintura falsa, se trataba de una conspiración, fraude electrónico y un complot criminal para destruir a un hombre inocente. La sala entera estalló, la fachada de civilidad se derrumbó, los susurros se convirtieron en gritos, y los gritos en un aluvión de exclamaciones indignadas. Ricardo quedó solo en el escenario, un paria bajo las luces ardientes, sus poderosos amigos retrocediendo físicamente de él. Su imperio de mentiras se disolvió en cuestión de minutos. Mientras estaba allí, sin palabras y expuesto, las puertas principales de la iglesia de Santa María se abrieron de par en par. 2 oficiales uniformados y 2 detectives con trajes impecables entraron, no con urgencia, sino con el propósito tranquilo e inexorable del destino. Caminaron directamente hacia el escenario con los ojos fijos en un solo hombre. Sofía los observó acercarse. No sintió euforia, solo un silencio profundo y solemne. Su búsqueda había terminado. La espada que había forjado con la verdad había cumplido su cometido. El fantasma finalmente había llevado al monstruo a la luz. Al final, no fue un choque de titanes. Fue una historia de una verdad silenciosa e inquebrantable contra una arrogancia ruidosa y vacía. Sofía Ramírez, la mujer que Ricardo Torres veía como nada, se convirtió en su todo, su juez, su joya y la arquitecta de su caída. Torres fue arrestado esa noche, su imperio colapsando bajo el peso de docenas de investigaciones por fraude. El nombre de Mondutzintodesin, Julián Robles, no solo fue limpiado, sino celebrado, su genio e integridad, finalmente vindicados. La prensa, siempre ansiosa por un drama, convirtió la historia en una sensación. De un día para otro, Sofía dejó de ser una figura anónima y se convirtió en la hija vengadora, una heroína moderna. Las noticias de su valentía y determinación llegaron a su madre, que por primera vez en años sintió un atisbo de esperanza. La recuperación de su padre fue lenta y difícil, pero el peso de la deshonra había sido levantado de sus hombros. La luz regresó a sus ojos, y aunque las palabras nunca volvieron por completo, la paz de un hombre vindicado era más que suficiente. Sofía, ya no camarera ni fantasma, usó el legado recuperado de su familia para establecer una fundación dedicada a combatir el fraude artístico y apoyar a los artistas, asegurando que nadie sufriera como lo hizo su padre. Su historia es un poderoso recordatorio de que la riqueza puede construir palacios, pero nunca puede construir carácter. El verdadero poder no radica en lo que tienes, sino en quién eres y en el coraje que tienes para defenderlo. El fantasma había encontrado su paz y su propósito, y el mundo que una vez la había ignorado, ahora la escuchaba con la respiración contenida. La historia de la hija que defendió el honor de su padre se convirtió en una leyenda, un faro de esperanza para todos los que creían que la justicia era un cuento de hadas.